La nación en llamas. Capítulo 6. El plan era simple, mas no sencillo: cortar la luz del palacio, liberar a los fuertes de las prisiones, atrapar a Ichigo y matar a Diego. Sí, el plan no sería tan sencillo como lo trazamos. La primera parte le correspondía a Vitoretto. Después de todo, él era un rebelde que podía ir y venir por el palacio a su antojo, por lo que no parecería extraño que llevara a Eren al piso 0 para que yo pudiera desbloquear su mente de cualquier ordenamiento que Diego pudo surtirle. Por fortuna, tal como él mismo lo había dicho, Iruso era un poderoso fuerte que resistió aquella paliza otorgada un día atrás y por lo tanto, 15 horas posteriores al suceso podía encontrarse de pie para estar en servicio. Mi control, aunque pudiera haber vuelto, era inconsistente sabiendo que no me obedecía. Se dispersaba y agotaba con suma facilidad. La electricidad me recorría, pero los pulsos que la alimentaban no se presentaban, así que lo poco o mucho que conseguí sentir ese día, decidí usarlo con él para que volviera en sí. ¿Y cómo lo hago?, le pregunté a Vitoretto una vez que lo llevó frente a mí. ¿Cómo saberlo? El mío simplemente vino y jamás se marchó, a diferencia del suyo. Además, yo leo mentes, usted las controla. Pero... Lo lamento, Alteza. Me temo que no es a mí a quien podría preguntárselo. No deseé pensar en su amigo de la infancia, por lo que sencillamente tomé el rostro de Eren, que seguía preguntando dónde se encontraba Ichigo, puesto que era a él a quien su lealtad se debía en esos momentos. Vuelve. Le explayé una y otra vez hasta que un cosquilleo envolvió mi mente sobre la suya en una danza lenta y metódica. Era como presionar literalmente mi cabeza. Una que poco a poco me quitó el aliento al grado que casi emito una arcada por lo débil que me encontraba en esos instantes. Su rostro comenzó a tornarse segundo a segundo en algo apacible, al tiempo que una obvia confusión vistió sus expresiones. Miró a su alrededor sin comprender de todo el dónde y por qué. Llevó su mano a mi rostro, seguido del suyo con una mueca de dolor por los brutales golpes otorgados. Dijo saber lo que hacía, pero realmente no poder evitar no realizarlos. Un sueño. Así lo describió él. Entonces, ambos debimos esperar a que Vitoretto cortara la luz del ala oeste para que Eren pudiera liberar a los médicos fuertes del palacio, considerando que de esa manera, las puertas dejaban de ser electrónicas para convertirse en manuales, lo cual facilitaba el escape. No había problema de que rebeldes vieran cruzar al comandante. Después de todo, ellos creían que estaban de su lado por el control de Diego. En cuanto a mí, permanecí escondida en el despacho real, donde un pasaje oculto nos llevaría a los jardines sin ser visibles, para poder escabullirnos dentro del bosque. Sin embargo, hubo un problema, y era que Mirna no se encontraba dentro de la celda con el resto de los empleados. La enfermería. Pensé de inmediato en su siguiente ubicación, pese que no estaba segura de ello, por lo que ordené a Eren llevar a los sobrevivientes a un lugar a salvo siguiendo la ruta de escape trazada. No tuvo opción de repelar. No estaba en condiciones de luchar, le aseguré, pero sí de distraer, y fue por ello que él debía encargarse de causar que los rebeldes se dispersaran al norte del palacio, siendo que la enfermería yacía en el sur. La oscuridad que nos abordaba por la madrugada del quinto día favoreció nuestro escape, aunque probablemente en menos de una hora el sol terminaría por completo en salir, y para cuando éste resplandeciera, ninguno de nosotros yacería ahí. Para ese entonces Vitoretto ya me acompañaba y ambos nos deslizamos hasta la enfermería, donde permanecía Roland recuperándose de la golpiza que le propinaron. Aquel había sido el trato al final de todo, pues Vitoretto decidió ayudarme por su recién amigo encontrado. Sin olvidar que por igual debíamos hallar a Mirna. En realidad, no existía la certeza de a qué lado Roland pertenecía en esos momentos, pero yacía consciente de que tan vigilado podía estar siendo alguien valioso para rebeldes, y no me equivoqué. Se encontraban fuertes controlados en aquella ala. Sin duda, los números estaban de su lado, y cualquier enfrentamiento cuerpo a cuerpo resultaría fatal para nosotros. Debíamos deslizarnos hasta el otro extremo del palacio, donde todos nos reuniríamos. Restó de poco tiempo comenzar a escuchar en nuestra periferia gritos. El caos había comenzado. Fuertes fuera de su celda. Emergieron voces yendo hacia el lado contrario al que nos dirigíamos. Hay que darnos prisa, espeté sabiendo que la cuenta regresiva daba comienzo.
Corrimos hasta avanzar dentro de la enfermería, siendo que los fuertes habían sido movilizados al norte para buscar a los residentes fuera de sus celdas, y ya que algunas partes del palacio no contaban con electricidad, aquello se volvió una tarea ardua. La enfermería contaba con un área bastante amplia con varias salas y habitaciones en las que debíamos emprender búsqueda. Ambos nos conservamos juntos, contemplando que no era prudente yacer solos, así como que Vitoretto no era precisamente hábil con ninguna arma y menos en combate. También corriéndose gana, mi reina, exclamó una vez que cuestioné cómo pensaba protegerse si nos descubrían, y pese la situación suscitada al momento, esbocé una ligera sonrisa. De pronto, los gritos se escucharon de nuevo, aunque en esa ocasión se agregaron detonaciones. Todo permanecía oscuro y no quedaba más que esperar al amanecer que ya en poco se avecinaba, contemplando que la luz comenzaba a ingresar entre las ventanas. Tras escuchar el sonido aproximarse a nosotros, intentamos escondernos en un dispensario cuando entonces le vi cruzar con paso acelerado. Ichigo avanzó por el pasillo, escoltado por un solo rebelde. No lo pensé demasiado, lancé aquel puñal otorgado del cinturón de Vitoretto en dirección a la escolta de Ichigo en su omóplato izquierdo, provocando que aquel hombre cayera de rodillas. Sorprendido de verme fuera de la celda, Ichigo se paralizó lo suficiente para deslizar mi mano en su funda, y tomar de ella mi bella y ligera espada de diamante. «Hola, Ichigo, ¿me has extrañado?», hablé, mostrando los dientes con el frío filo de la espada en su garganta, plegado en la pared y con las manos arriba en signo de rendición, en cuanto Vitoretto desarmó al escolta rebelde quedó de pie. De inmediato le otorgó un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. «¿De qué color son mis ojos?», sonreí en cuanto noté miedo en los suyos por la implicación de la pregunta. «¿Vas a matarme?». La tercera parte del plan se presentó ante mí. «No, aún no». Muy a mi pesar le exclamé, al tiempo que la espada en su mentón lo obligó a tragar saliva. «Primero deberás de ayudarnos a salir de este sitio te guste o no. Ahora dime, ¿qué le has hecho a Octavius?». Mi don se encontraba débil por haberlo usado en Eren, pero podía cernirlo una vez más en la persona indicada y esa yacía justo frente a mis ojos. Necesitaba averiguar lo sucedido a Octavius, puesto que cuando me ingresaron a la celda después de la enfermería, él ya no se encontraba más en la suya. Su lealtad ya no te pertenece. Había sido controlado por Diego. La bilis me invadió. Presioné con mayor firmeza el filo. Si oponía resistencia lo usaría en su contra, incluso si él era nuestro pase para la supervivencia en caso de que algo saliera realmente muy mal. Desafortunadamente, aquello no ocurrió, siendo que seguidores y fuertes emergieron de distintos pasillos ante la contingencia anterior. Causó que un grupo de 4 rebeldes nos vislumbraran, lo que provocó que Ichigo gritara pidiendo auxilio, y entonces, balas se dispersaran entre nosotros. Corrí por las aberturas de las salas de la enfermería. Conseguí que uno de los atacantes me protegiera disparando a sus camaradas, al tiempo que escuchaba a mis atacantes exclamar que no fueran idiotas en disparar cerca de su líder. Me maldije por no haberle acabado cuando tuve la oportunidad. Y de la nada, una mano cubrió la mitad de mi rostro. Me ocultó en el dispensario al cual pensaba escabullirme. Mi mano se detuvo en el preciso instante que permanecimos frente a frente, y me percaté de quién se trataba. «Mirna», susurré. «Majestad, ¿qué hace aquí?». «Vine por ti, tal como lo prometí». Su mirada se suavizó en el momento que su mano se introduce al bolsillo de su bata para hacer emerger algo. Supe lo que era incluso en la obscuridad. «Gracias», espeté una vez que mis dedos tomaron la pulsera de Damián que quedó en la chaqueta que me quitaron cuando ingresé a aquel sitio. Ella juró traérmela y lo cumplió. Un par de hombres vinieron por un muchacho seguidor que curé. Le ayudé a escapar, pero entonces disparos se dieron por todos lados, así que corrí y me escondí en este sitio. No supe lo que sucedió con él, pude comprender que se refería a Roland. Me hundí un tanto en ese pensamiento, mientras ataba la pulsera en mi tobillo, visualizándolo en tal batalla. Él es listo, escapó. Pensé de inmediato. En ese caso tenemos que irnos ahora. Otorgaríamos la vuelta a otra parte de la enfermería cuando un rebelde logró visualizarnos. Su boca se abrió listo para delatarnos, aunque mi mente fue más veloz e hice que su revólver temblara al ritmo de su mano, que se direccionó a su pecho.
sin más, tiró del gatillo. No había tiempo para la culpa, aunque ésta se coló con inmediatez en mis entrañas. Pensé en su otro compañero que murió igual por lo que fuera que hubiera ganado al despertar. De manera repentina, Mirna tomó uno de mis brazos con fuerza y estrépito. Me llevó a un estante vacío detrás de un pilar y dijo: «Cuida a mis chicos». Seguido de ello cerró la puertita, y media docena de hombres ingresaron a la sala por la detonación pasada. Sin perder un minuto, Rubén le ofreció un disparo en ambas rodillas a la doctora haciéndola caer. «¿Dónde está el muchacho?». Mirna permaneció firme. No pretendía revelar nada. «¿Dónde está nuestra reina?». La vieron dirigirse hacia acá. «La única trabajadora que queda en este asqueroso palacio eres tú, así que vino por ti, ¿no es así?». Antes de que Rubén siguiera interrogándola, Diego apareció. «Tú sabes lo que sucedió aquí», ronroneó su voz en la exigencia, y antes de que pudiera poner alguna orden dentro de ella, Mirna decidió tomar el revólver de la mano del hombre que había muerto segundos atrás. «¡Viva la reina Ofelia!». Seguido de su grito, su voz es acallada con una bala que atravesó su cabeza de lado a lado, y de esa forma, Mirna eligió morir para no delatarme. Eligió salvarme. Mi mano fue a mi boca para callar ante no creer lo que había sucedido. Pude haber salido de ahí, pero entonces Mirna habría muerto en vano e hice que valiera la pena su sacrificio. Ella lo sabía o no se habría sacrificado, dispuso Diego con una mirada sobre ella cubierta de desprecio o indiferencia. Lástima, me hubiera divertido mucho con ella, prosiguió sin acongojarse para después ver a Ichigo incorporarse a su grupo de rebeldes. Miró la escena con un tanto de horror a diferencia de su amigo. «Dijiste que Roland tardó 7 días y tú 6, pero ella». «Sé lo que te dije», respondió furioso Diego acallándolo a Ichigo, mientras impactaba su bastón a una mesa de instrumentos quirúrgicos que cayeron con estruendo ante el silencio. «¿Tienes otro?», le preguntó. «¿Crees acaso que crecen de los malditos árboles?». Se suponía que no despertaría. «Usaste tu seguro en ella y sedantes para fuertes en llanos, y adivina. Él tampoco está aquí, ¿o sí?». Escuché su discusión al tiempo que se alejaban. «Ahora hay que largarnos de este sitio antes que lo vuelen por completo». Por un breve segundo, permanecí dentro de aquella estantería una vez que partieron hasta que ni un ruido perturbó. Cuando finalmente salí del sitio, cerré los ojos con precipitadas y calientes lágrimas yendo hacia la doctora. Lamenté el no haber podido salvarla. Lo prometí y no pude cumplirlo. Acaricié su rostro y cerré sus ojos. No pude hacer más por ella, siendo que una mano tiró de mi brazo para reincorporarme. «Lo siento, mi reina, pero debemos irnos ya», exclamó Vitoretto, quien sorpresivamente continuaba con vida. «Roland no está aquí. Al parecer logró sobrevivir y huir. Siempre huye. Algo que sin duda debemos hacer los dos por igual, Alteza». «Vamos». Asentí mientras una carga de energía alimentó al palacio. Iluminó una gran parte de él. La luz había vuelto y con ello, el ser visibles para un par de rebeldes que caminaban en mi búsqueda. Vitoretto tomó de mi brazo dispuesto a fingir que me había capturado en el caso de que nos vislumbraran y de esa forma, conseguir segundos valiosos que nos otorgarían la libertad. Sin embargo, durante nuestra travesía por los pasillos la silueta firme de una espada se atravesó frente a nuestros ojos, con tal cercanía que de no haber ejercido la contorsión de la mitad de mi cuerpo, me habría arrancado la cabeza de un tajo. Para mi sorpresa mi atacante era nada menos que Octavius. Yacía ileso y lamentablemente no estaba de mi lado. Su voluntad había sido corrompida tal como Ichigo me lo hizo saber tiempo atrás. Mi espada se cruzó con la de el ex general de Victoria, pero él era demasiado fuerte, por lo que terminé colisionando con la pared reavivando la quemadura de mi omóplato recién hecha. Ahogué un grito de dolor por ello. Su fortaleza era innegable en comparación a la mía, pues sentí casi dislocarme el hombro por su espada bloqueando la mía. «Soy yo», exclamé, trastabillando, mientras observaba cómo Vitoretto elevaba su revólver con dirección a Octavius. Fue entonces que decidí actuar, y apagar en Octavius el ordenamiento poseído, antes de que todo su poderío se desbordara en la siguiente estocada. «Detente, vuelve», le pedí.
Aquello oprimió mi pecho de una forma inexplicable. Más intenso que lo cometido a Eren con anterioridad. Me causó un resoplo desgastado, pues sea lo que le haya quitado por igual emitió una profunda respiración como si el ordenamiento de Diego le quitara el aliento tras volver. Sobé mis sienes, pues una pulsación en ella me invadía y aumentaba conforme ésta se activaba. Era una especie de ansiedad que anhelaba acabar con todo e infestar cada espacio a mi alrededor con mi don, o pudiera que tal vez fuera mi maldición. ¿Ofelia? Susurró Octavius recobrando la conciencia, mientras yo intentaba volver a mis 5 sentidos. No supe si comprendió lo que le sucedía, supuse que sí, siendo que su mirada se endureció de esa forma que llegué a conocer a lo largo de nuestra convivencia en el palacio cubierta de rabia. Ambos nos miramos en el preciso instante que el sonido de un jet fue captado por nuestros oídos. Aumentó en cada segundo hasta que una inminente explosión se llevó a cabo tan cerca de nosotros, que nos hizo caer al suelo por completo. Nos protegimos en uno de los muros para evitar que los miles de pedazos de vidrios de las ventanas que reventaron en simultaneidad al ataque, nos causaran algún daño. El sonido de la detonación fue tan ensordecedora que provocó que por breves segundos me desorientara. Por un momento, me conservé en el suelo dejando que mi espalda reposara en el azulejo, mientras mis azules ojos fueron espectadores de nada excepto polvo y desastre. ¿Quieren que ataquen este palacio por la mañana? Las resonantes palabras de Vitoretto martillaron mi mente de nuevo. Perdería toda lucidez de no ser que Octavius no me lo permitió. Vi cómo su boca se movía para exclamar algo que no conseguí escuchar, por lo que no le restó nada más que reincorporarme, y cargar conmigo hasta que recuperara por completo mis sentidos. La salida por la que huiríamos se encontraba bloqueada, ya que el despacho con el pasaje que nos llevaría a las afueras del palacio ya no era una opción. No nos restó más que avanzar entre los recovecos de los pasillos y encontrar una ruta. Vitoretto se había perdido en algún punto del ataque, así como nosotros también lo hicimos por los gritos y caos suscitado. Debimos de escudarnos detrás de un pilar lo suficientemente grueso para cubrirnos de los desesperados rebeldes que me buscaban y evidentemente nos hallaron. Octavius recibió una bala y un par de flechas que parecían no hacerle nada por proteger mi cuerpo de aquellos impactos, mientras con mi espada hacía lo propio con el resto de nuestros perseguidores. Peleamos lado a lado, hombro con hombro como tal vez jamás pude haber imaginado. «Es usted la mujer más audaz que he conocido en mucho tiempo», me exclamó, removiendo la sangre de su rostro con el antebrazo. Si provenía de él aquel halago podía que significara algo. «Mujer. ¿Ya no cree que sea una débil princesa o ineficiente reina?» «No, es una Thamos. Una fuerte, una de nosotros. ¿No piensa disculparse conmigo ahora que es muy probable que muramos o sí, Octavius?» Respondí agotada. Sin embargo, no existía tiempo para estarlo, puesto que más rebeldes se incorporaron a la hazaña. No tuve idea de dónde podían emerger tantos, aunque yacíamos rodeados. Seguí todas las instrucciones ordenadas por Octavius. Todas y cada una de ellas, pero las flechas comenzaron a sobrepasarnos. Sospeché que las balas se estaban agotando, pues pese que pudiera que yo haya llevado las armas aquel día, no llevé municiones. «Estamos rodeados», emití aterrorizada. Ya habíamos llegado tan lejos como para ser vencidos de esa manera. Mi mirada pasó de terror a angustia, una vez que observé el abdomen de Octavius. Poseía una grave herida que sangraba sin detenerse. Otras más le acompañaban humedeciendo su camisa que inesperadamente comenzaron a emerger e incluso, un rozón en el cuello. No se quejó nunca, por el contrario, fue él quien seguía al mando en nuestro escape. «Por allá», indicó, llevándome a uno de los elevadores alternos. La luz ya había vuelto y por lo tanto, el elevador funcionaría. Cuando éste ofreció la apertura, un ligero empujón por parte de Octavius me esperó seguido de adentrarme a la caja. Debí tardar un par de segundos en girar y observar cómo aquel fuerte presionó el botón sin adentrarse a él. Mi reacción inmediata fue conceder un paso para interferir el cierre con la mano, sin embargo, su mirada severa, como aquellas que me ofrecía en cada enfrentamiento nuestro, me hizo detener. «No lo lograré, Ofelia». Mi instinto me hizo contemplar sus múltiples heridas, y antes de que las puertas se cerraran me murmuró. «Hice un juramento, ¿sabes cuál es, cierto?» Lo conocía.
proteger a los Tamos hasta la muerte.